Nos encontramos nuevamente en el Museo de la Ciudad, este espacio ganado en Querétaro para los jóvenes, y no tan jóvenes, pero sí para dar cabida a las expresiones artísticas y culturales del Estado, de un municipio tan vivo como este. Estamos por iniciar una plática con María Eugenia Suárez, Pixie, conocida como Pixie, que ha tenido ya varias exposiciones, al menos una antes que el arte Pixie que tiene actualmente en una de las salas de este impresionante museo, con una carga histórica, Jaime, tremenda. Ya en unos momentos más podremos platicar con Pixie para que nos diga cómo ha logrado pues darle vida a estos personajes, captar los rostros, la idea, los ojos que te siguen por todos lados, y hay algún juego que ya platicaremos con ella de esto. Pero Jaime, qué importante lo que sigue haciendo, lo que está haciendo Gabriel Horner, de tener un espacio para los jóvenes, de tenerles salas, de presentar su trabajo dignamente, de tener esa oportunidad de aplicar las técnicas. ¿Te acuerdas que antes no había tanto de esto? Así como me comentabas fuera del aire, que eran los bloques aquellos con carboncillo o con lápiz, ¿no? Era aquella especie de bloc que ibas arrancando, desprendiendo las hojas que tenía en la parte del centro para poder levantar y desprenderlo después de un engomado que tenía ahí. Luis, me da mucho gusto en especial estar el día de hoy aquí, porque vamos a atestiguar la obra de una persona que es el resultado del Querétaro moderno. Una mujer con gran arraigo queretano, de familia muy conocida. Pixie es el resultado de una carrera de pintora, pero con los medios ya modernos, lo que no teníamos en nuestra época. En Querétaro era la pintura al carbón o al lápiz, el sombreado era la parte fundamental para resaltar un cuadro. Y los maestros te daban clases del esfumado, aparte de eso con un algodón, cosas de ese tipo, pero hasta ahí llegábamos. Había gente que se dedicaba a hacer pintura sobre el vidrio esmerilado. Primero esmerilar el vidrio durante varios días para después calcar algo y interpretarlo con colores, pero casi eran pinturas de aceite. Lo que tenemos el día de hoy es una obra pues que me parece de muy buena calidad, única porque no hay una forma de repetir, cada obra es diferente, cada pintura, la interpretación de Pixie, en su forma muy personal de manejar la expresión de lo que estamos viendo aquí, de rostros muy conocidos para la mayoría de los que conocemos del espectáculo. Sí, fíjate que en la secundaria, hace muchísimos años, tuve un taller que se llamaba Artes Plásticas. Y bueno, manejábamos algunos elementos, pinturas y todo. Y me recuerdo muy bien al maestro Clavelito, porque siempre traía un clavel aquí, que me decía, es que ustedes no hacen artes plásticas, hacen artas plastas. Y entonces era cierto. Me da mucho gusto entonces encontrarme hoy con Pixie en este trabajo, en esta obra tan viva, tan llena de colorido. Es la expresión, la vitalidad del artista, ¿no? El color. No son colores crudos, no son colores sacados de tubo o de bote, es acrílico y pastel, según nos explicaba, pero logra maravillas. Sí, es un trabajo, considero, Jaime, que es único, que ya lleva un estilo, que el tipo de manejo de los labios y de los ojos, las cejas, ¿no? Ya le van dando una característica especial. Hay un autorretrato que me parece muy, muy bueno, de muy buena factura, y una pintura de su hija, ¿no? Quisiera, Jaime, para tener la oportunidad de hablar con Pixie de todo esto, que retomáramos un poco el trabajo que se está haciendo en el Museo de la Ciudad. Desde luego un espacio fabuloso para la juventud principalmente, aunque tienen cabida algunos no tan jóvenes también, pero principalmente a la juventud, este espacio que no existía antes y que Gabriel Horner ha logrado abrir y sostener a través del tiempo, porque no ha sido nada fácil, en un convento que se presta para la interpretación artística, conservando los pisos de cuando era convento, el piso de ladrillo, que fue rescatado porque muchos de estos pisos estaban cubiertos con lámina de otro tipo, moderno.
Entonces, qué bueno que se haya rescatado este viejo edificio del convento de pobres, de las madres capuchinas que fueron patrocinadas por el marqués de la Villa del Villar del Águila. Histórico, sin duda histórico este recinto, como todas las casonas y todos los, no sé si decirles palacios, pero todas estas casas, toda la colonia, ¿no? Con una carga también misteriosa. Yo recuerdo que en un primer programa aquí, tal vez 2 años atrás, Jaime, estuvimos con el doctor Oscar Lozano y Andrade y estuvimos hablando de temas diversos. Y también él nos comentaba, no sé si al aire o fuera del aire, de las apariciones que se dan aquí, que hay una carga así como de seres insólitos que se aparecen de repente. Y yo recuerdo, no sé si lo dije ese día, pero hoy podríamos retomar un poco de esto, de haber bajado la escalera principal en un apagón. Entonces no se veía nada y no traía mis lentes como los de ahora que prenden. Entonces venía bajando la escalera y sí se sentía una atmósfera así como muy pesada. Tú estuviste muy cerca de aquí, conoces esto como la palma de tu mano, por dar un lugarzote común, pero trabajaste aquí, participaste aquí. Bueno, buena parte de tu actividad política y laboral estuvo aquí, ¿no? Conocimos este edificio cuando era cuartel todavía. Una guardia permanente estaba al frente, un soldado con fusil al hombro, hacía recorridos y en la parte del pasillo había siempre una guardia para custodiar. Sabíamos que aquí había sido polvorín en la época del sitio de Querétaro y me tocó ver, porque esto no me lo platicaron, que también siendo cuartel, cuando se desocupó el cuartel en los años 70, permanecía todavía un osario con gran cantidad de osamentas en una parte que después el doctor Arturo Guerrero Ortiz mandó poner un piso indebidamente, porque para mí que fue alterar lo que era el osario, que tenía una escalera hacia la parte de abajo. Quedó con un piso de ladrillo, pero moderno. Un árbol de las cruces también. Este árbol ¿Aquí de las también? cruces, también aquí había un árbol de las cruces. Igual que los bomberos de Querétaro y en Zaragoza, o que en la casa 123 de Zaragoza por el tanque del agua. En la parte del Cortijo de los Peñalosa también tiene un árbol de las cruces, que comentábamos que puede ser el árbol más viejo de Querétaro. Sí, me decías eso, que puede ser el árbol más viejo, porque hay una placa de un ahuehuete sobre el río para Caleza, me parece, donde se dice que es el árbol más viejo del estado, bueno, del municipio, pero es cierto esto. Antes que ese estuvo el árbol de las cruces con Fray Margil. Fray Antonio Margil de Jesús, con las 2 leyendas que hay, una que fue cuando clavó su callado ahí, su bastón, y que yéndose se le olvidó y que después empezó a reverdecer, y de ahí surge el primer arbusto, porque es un arbusto de las cruces. La otra leyenda es un poco más elaborada y macabra, que es que Fray Pablo de Rebadilla, un fraile español, que se va a Guatemala y que estando celebrando la misa, lo matan los indígenas allá y le cortan la cabeza. Y la cabeza rodando iba cantando el miserere. Entonces ellos, horrorizados, se dedican a enterrar el cuerpo y la cabeza la olvidan por la mirada penetrante, porque la cabeza vivía. Entonces pasa mucho tiempo, 2 o 3 años después, otros frailes van y recuperan los restos, pero del puro cuerpo. Y buscando el lugar de la cabeza encuentran un arbusto que tenía las espinas de las cruces. Ese se lo traen aquí, al convento de la Cruz, y es la otra leyenda del origen del árbol de las cruces. Pero entonces es un árbol un arbusto del cual hay varias en varias partes. No es el único lugar. No es el único. Y hubo una temporada en que el escaso turismo que visitaba el convento de la Cruz, incluso nos tocó ver cómo pasaban por ahí y se llevaban de recuerdo una crucecita. Hubo un momento en que el arbusto estuvo seriamente amenazado. El original tenía un tronco ya medio, pues se veía muy leñoso, había nudos ahí. Era impresionante de la belleza que tenía el nudo, porque se denotaba el tiempo que tenía ya de existencia. Y viendo la situación de la fe del pueblo, empezaron a buscar asesoría
de agrónomos, se estuvo fertilizando, un sistema de riego y se empezó a reproducir. Es un árbol que se reproduce fácilmente. Y es un árbol que les deja bastante dinero, porque mucha gente compra los recuerdos para llevarse su crucecita de Querétaro. Pero ya hay cruces piratas, Luis, porque las han traído de otras partes ya son también. chinas. Ya, no lo dudo, pero las han traído de otras partes donde existe este arbusto. Okay. Entonces ya compiten con las originales, que son las del convento de la Santa Cruz. Te platicaba hace un momento, Jaime, fuera del aire, que un amigo Reyes, no recuerdo ahorita su apellido, Reyes me regaló 2 cruces, pero muy grandes. Son muy similares, pero son muy grandes. No sé, 15 centímetros, 20 centímetros. Las he visto yo en algunas partes, pero no tenía yo noticia de que en Querétaro hubiera esa variedad, porque ya es una cruz que debe estar de otra especie o abonada, ya un manejo genético. Tiene Buterol. Sí, tiene alguna sustancia ahí. Oye, Jaime, ¿y aquí dónde estaba ubicado ese arbusto? En el segundo patio, donde estaba el árbol, aquel viejo laurel de la India, enfrente. Enfrente estaba, pero vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando desde esta magnífica exposición de Pixie. ¿Por qué el retrato? ¿Por qué los rostros específicamente? ¿Y por qué gente tan afamada? Pues es el mundo donde nos estamos desarrollando en los diferentes grupos de edades que podamos tener. Pero es ese mundo donde nos estamos desarrollando, Jaime, que ya hay inclusive películas 3D, que tenemos televisoras con, no sé, 80, 100 canales o más, 300. Tenemos mucha estación de radio, mucho acceso a la información. Antes de verdad no se contaba con esto, tenías más chance de imaginar y ahora tienes más chance de estar bombardeado y de tratar de estar seleccionando y depurando. Y yo creo que en esto, el estar inmerso en este mundo cibernético, en estas posibilidades, en las nuevas tecnologías, las redes sociales y demás, el artista tiene que tener un reflejo de su tiempo, de su momento, y Pixie se propone, ella nos explicará más tarde, se propone el rescate de esto. Sí es Gael García, pero el Gael de Pixie, ¿no? Sí es la Angelina Jolie que tienes al lado, afortunadamente, que me dejaron uno medio criminal aquí, pero es el de Pixie, es su intención, es ver el rostro, ver lo bello, ver lo interesante, ver al Pacino y meterte y llegar con la Marilyn Monroe y verla, y conforme te acercas se transforma, se desdibuja, se ve el pincel, se ve el trabajo y te vas alejando y vuelve a cobrar la forma. Y entonces llegas otra vez al rostro bello. Entonces tenemos un juego ahí muy extraordinario de esta pintora tan joven que juega o se encuentra con estas posibilidades y hace un trabajo que es el de ella, es su estilo, ahí está puesta la mano, el pensamiento y el espíritu del artista. Regresemos al salón de clases de la primaria. Siempre había un compañero que tenía la facultad de dibujar mejor que los demás. Tenía esa aptitud. Muchos de ellos siguieron desarrollando, yo recuerdo varios que lo siguieron haciendo. Yo no era muy bueno, pero no era malo tampoco. Tenía yo mi facilidad para dibujar. Y por lo mismo veo la dificultad que tiene cuando un rostro es muy conocido.
como los artistas. Interpretarlo y que la gente los identifique, porque por ser muy conocidos, pues viene la crítica, no se parece, pero aquí todos tienen el sello del artista, pero tienen la característica física del que se está representando. Se sabe inmediatamente quién es, aunque muchos no conozcan los nombres como nosotros, que ya algunos de los modernos no los conocemos, pero sabemos, los hemos visto en los medios de difusión. Entonces la obra de Pixie es una obra que tiene pues un mérito muy personal porque ha sabido interpretar esto. Sí, aquí se conjunta, ¿no? Está el talento, está la obra, está el trabajo, no sé cuánto tiempo le ha llevado a hacer todo esto y tener la selección y bueno, dar los toques hasta la firma y la posibilidad del espacio. Otra vez caemos en esto, ¿no? La posibilidad del espacio. Antes exponer era muy difícil. No había lugares. Yo recuerdo las exposiciones que había, las más frecuentes eran de fotografía y se daban en la Academia de Bellas Artes, en ese salón histórico también, porque aquí en Querétaro todo es histórico. Y hasta tú y yo somos históricos. Los salones y los edificios con mayor razón. Ya ni digas cuántos años sumamos. No, ni lo comentes, pero aquí estamos todavía dando el esfuerzo para que nuestros televidentes conozcan y se enteren de mucho de lo que podemos contribuir. El acontecer. Estas exposiciones de fotografía era lo más frecuente. De pintura se daban en el Museo Regional, el Museo de la Ciudad de Querétaro, el Museo Regional, el único museo. Y los artistas, puedo decirlos de memoria, el profesor Blanco, Fernando Colchado, Agustín Rivera. Después vino ya una camada de jóvenes. Antes, desde luego, pintores muy connotados como los Cabrera, Velázquez, todo esto en el arte religioso. Pero después de ese arte religioso vino pues ya el grueso de la gente que interpretaba. Yo tengo presente paisaje y tengo presente también, por el arraigo que hay en Querétaro con la fiesta taurina, las pinturas al óleo, algunas en espátula, preciosas de Fernando Colchado, o las acuarelas del profesor Javier X. Blanco. Sí, sin duda un trabajo y un bagaje que se queda. Sin embargo, tiene que haber rupturas en el camino y el artista ya no nada más hace ni se fija en el arte religioso, ¿no? O en el trabajo convencional, sino van a búsquedas. Y este es una muestra de eso, pero ya con una madurez. Es eso tal vez lo que más me impresiona de estar ahora en la exposición de Pixie, o de Arte Pixies, es la madurez que ha adquirido. Déjame le comento a nuestro auditorio que hace algunos años, al andar vagando en mi trabajo que tengo, encontré una tienda de estas cosas de piercings para las perforaciones y todo esto. Y intrigado, al fin curioso, metiche, como acomode más, pues me jaló y fui a preguntar qué hacían ahí todo. Entonces ahí tuve la oportunidad de conocer a Pixie y de hacerle en ese momento así no sé si nos sentamos para otro día, hacerle una entrevista sobre su trabajo, lo que estaba haciendo, la pintura. Y yo recuerdo que le decía, esto es como tendiente al cómic, como tomado de historieta, eran así sus primeras, creo yo, ya nos aclarará, sus primeras obras. Pero de ahí ahora, de verdad que hay una factura, que hay un trabajo, que hay una intención, que hay un estilo, y qué placer que haya lugar, qué placer que se pueda observar esto. Y la invitación al público en general es, pues aquí están las cosas, ¿no? En este momento estamos en una sala, en un museo dedicado prácticamente a la juventud, con una pintora joven que va a estar con nosotros en unos minutos, y son sitios de reencuentro, como lo es el Museo de Arte, el Museo Regional, la Galería Libertad, y ya hemos platicado en otros programas de la cantidad de espacios que hay ahora para poder dar a conocer el trabajo. El proceso de evolución de las artes en Querétaro ha sido gradual y permanentemente de mejoría, y desde luego sería una ruptura comparado, por ejemplo, se me ocurre la pintura de doña Josefa Vergara, compararla con la pintura moderna, doña Josefa con bigotes y todo ahí.
¿verdad? Tiene su estilo especial, pero así era la señora. Y queda la monja Sorana, la enigmática monja. La que se sale del cuadro. La que sale del cuadro y luego la molesta el benefactor y la persigue. Velázquez de Lorea. Sí, Velázquez de Lorea, y la persigue por los pasillos de Santa Rosa y se tienen que esconder la pobre monja. Se escudó en el velador también. Le pide al velador, ¿no? Tú sí conoces bien esa historia, tú era parte, tú la viviste, Jaime. Decían que la monja bajaba del cuadro y que los asistentes al rezo, porque era el rezo de la tarde, veían que hasta adelante había una monja. Desde luego ya las monjas habían sido exclaustradas y esa monja seguía apareciendo ahí. Entonces empezaron a sospechar de que era algo sobrenatural, pero se acostumbraron a eso. Ya estaban acostumbrados a que la monja descendía del cuadro y se iba a orar, y en la noche deambulaba por el convento de Santa Rosa. Y hubo anécdotas ahí con respecto de la monja, porque un día uno de los pacientes tenía fiebre, andaba deambulando ahí en la noche, y el señor Escoto, que iba a darle mantenimiento al reloj, ese día se le olvidó y ya dormido despierta, y en la noche, ya casi de madrugada, va a darle cuerda para que no se parara el reloj que regía la vida de esa parte de la ciudad. Entonces, bajando por la escalera, de repente ve una sombra blanca y se imagina en la monja, ¿no? Era un enfermo que andaba con fiebre, que andaba perdido, y en la parte de atrás iba una de las monjitas que cuidaba a los enfermos del antiguo hospital civil. Entonces el susto fue menudo, pero imagínate en la angosta bajada de la torre de Santa Rosa. ¿Es mito, leyenda, o sí se llevó el velador el cuadro a su casa? No, sí se lo llevó. Se lo llevó, como también se robaron el cuadro de la capilla del Cerro de las Campanas. Se lo llevó porque es una pintura valiosa. Yo nunca me creí de que la monja se lo había pedido. Desde luego debería estar en ciertas condiciones etílicas para hacerlo. Pero sí se lo llevó. ¿La monja? No, el velador, la monja, yo creo que era abstemia. No le entraba ni el de consagrar. Ni al rompope. Ni al rompope de Santa Teresa. Entonces, pero sí se la lleva a su casa. Se la llevó a su casa, pero tenía una buena justificación. Porque fue por hacer un bien a la monja que se lo había solicitado. Por el acoso de Velázquez de Lorea. Entonces, ahora cuando llegas a esa bella pintura, te encuentras con el cuadro de bellísima factura también, de una calidad extraordinaria, y ves a la monja, pero ya no encuentras enfrente a Loera, Vázquez de Loera, sino está atrás y viendo hacia otro lado. O sea que sí le hicieron caso a la monja y al velador. Por aquella leyenda, pero sigue por ahí. Dos etapas diferentes, un cuadro que se le atribuye a Cabrera también por el tipo de las manos, porque una Sor Juana que pintó Cabrera tiene el mismo estilo de las manos, y por eso deducen, aunque no está firmado, sí, que era de Cabrera. Sí, Santa Rosa es otro de los sitios extraordinarios que guardan arte, que tienen muchísimas cosas, como este museo, estas instalaciones, y que tienen una carga historia. Los dos fueron hospital, los dos fueron cuartel. Maximiliano creo que no tuvo nada que ver allá en Santa Rosa. Nada más mejoró un poco las condiciones del hospital, cuando fue hospital de sangre. Y lo que estamos viendo hoy de la pintora Pixi, pues está llenando una época, la época moderna, que es parte de la evolución artística de Querétaro. Está llenando este espacio con un nuevo estilo, el colorido que atrae sobre todo a la juventud, pero está abierto a todas las personas aquí en este magnífico espacio. No sé cómo sea su procedimiento, ya lo platicaremos más adelante, pero es tomado de una fotografía, de un cuadro, o ve, observa, estudia y plasma. No sé cuál sea el procedimiento, ya nos platicará para verlo. Por ejemplo, este cuadro que es de ella, que tal vez después de producción, aquí con el señor Eduardo, ampliamente conocido como Les Topas, podría hacer alguna toma. Y hasta que yo veo este cuadro, me doy cuenta que tiene pecas. Porque yo he platicado con Pixi y nunca me di cuenta. Entonces dije, ay caramba, qué detalles. Pues, y su hija pues, está muy bien lograda. Sí. Porque la estamos viendo aquí enfrente y está igual, está perfecta. Sí. Pues vamos a regresar para platicar con la artista que nos diga cómo se
se metió a la pintura, cómo le nace esto y la forma de interpretarlo. Regresamos en un momento con ustedes. Pues qué maravilla, qué oportunidad grande de estar con un artista, de estar con una joven mujer, una joven madre que viene empujando con su trabajo y que tenemos la oportunidad, Pixie, María Eugenia Suárez, de estar contigo, de platicar, que nos cuentes un poco de estos procesos. Porque en la presentación de tu expo que se llama Arte Pixies, dice ahí que primero te encuentras unos pedazos de madera en tus viajes, en tus salidas, y luego unos botes de pintura de la tlapalería, y de ahí comienza a hacer tu producción, ahí la vas llevando. Pero estos inicios así un poco fortuitos, de que vas caminando, te encuentras un palo, lo levantas, una tabla, y luego te encuentras la pintura y todo, pues yo ya no creo que sean casualidades, ¿no? Más bien como que te iban poniendo la vida, los elementos que tenías que utilizar. ¿Tú cómo sentiste ese inicio? Sí, pues fue todo un proceso. Empecé pintando en materiales reciclados y pues me fue gustando mucho. Luego ya comencé a pintar sobre bases ya de pues bastidor en forma. Fue mejorando la técnica. Al principio pues solamente utilizaba acrílicos, después ya comencé a utilizar los pasteles para darle un poco de volumen a las obras y pues ahorita ya pinto muy en forma, ya no pinto sobre... Sí, yo era muy de pues así como pedazos de madera y eso. Ajá. Era reciclar. Sí, porque además es la historia de muchos jóvenes, ¿no? El estar reciclando el material, la ecología, cuidar el medio ambiente, sí. Cosa que en mi época pues éramos un poco más depredadores, ¿no? Ahora ya hay una conciencia distinta. Pero Jaime, tú tuviste la hermosa oportunidad de verla chiquitita. Sí, yo la vi desde muy pequeña, llevo amistad con sus padres de mucho tiempo. Y pues es la evolución de una joven queretana que tiene una inquietud y que el día de hoy pues está realizándose y compartiendo esto con los queretanos, porque se ve lo que ha logrado y sobre todo el gusto que le da por la pintura, la interpretación. Y pues sí, desde niña la conocimos, vimos cómo se fue desarrollando. Después, durante algún tiempo, la perdimos hasta que reencontramos a su papá, que nos acompañó en un programa. Sí. Y me enseñó un libro que le habías diseñado tú una portada, sí. Con muy buen gusto, y me dijo, no, es mi hija Maru. Y no sabíamos que, él no me dijo de Pixie, sino me dijo de Maru. Y el día que hoy veo Pixie, pues no sabía, para mí fue una sorpresa muy agradable encontrarte aquí realizada. Muchas gracias. ¿Recibiste tú capacitación de algún maestro, influencia de algún otro artista? Pues no, soy autodidacta. O sea, más bien es porque pues me gusta mucho y por eso pues he seguido, por eso he avanzado, porque pues sí, amo pintar y pues no me han dado clases más que un semestre de diseño gráfico, pero después me salí. ¿Y por qué escogiste estos personajes? Pues porque me apasiona mucho la historia de cada uno de ellos. ¿Los estudias? Sí, antes de pintarlos leo acerca de ellos y sí me he dado cuenta que cuando su historia me apasiona me salen mejor. Sí. Muy bien. Oye, Pixie, y dentro de tu grupo, de la gente de tu edad, tu generación, ¿qué opinan del trabajo? Les gustan mucho los colores y también pues en el círculo que yo me desenvuelvo pues también son personajes que a ellos les agradan bastante. Ajá. Sí, pues es gente ampliamente conocida en su inmensa mayoría, ¿no? Sí. ¿Cuántas piezas presentas?
De personas famosas son 54 cuadros y aparte está el que pinté mío, el de mi hija y yo, y el de ella. O sea, en total 56. ¿En cuánto tiempo has logrado esta colección? En 1 año y medio. Wow. Pues entonces le estás dedicando a la pintura casi el 100%. Sí, pintaba un cuadro por semana. Con esta técnica. Ajá. ¿Por eso el uso del acrílico? Sí. ¿Por la inmediatez? Sí, de hecho yo intenté pintar óleo y pues se tarda mucho en secar, entonces pues por eso no me gustó, porque pues, yo sí soy un poco ansiosa. Qué bien, Pixie. ¿Cómo es tu proceso? Platícanos, porque durante los otros 2 cortes, en tanto llegabas y teníamos el placer de platicar contigo, estábamos especulando y decíamos, bueno, están tomados de una fotografía, de varias imágenes, los estudias, los ves y después los plasmas, los sueñas. ¿Qué? No, pues primero busco una persona que me guste, su historia y eso, y luego busco su foto en internet y de ahí la saco. Ok, de alguna fotografía de internet y entonces ya de ahí le das tu interpretación. Sí, Ajá. una foto clara, porque luego las facciones no están muy definidas. Oye, sí, y esto que me encantó de tu pintura, que es que ya estoy ciego, entonces de lejos las veo muy bonitas, Jaime, las ubico muy bien, sé quiénes son, más o menos los conocidos, son más conocidos para mí, pero conforme me voy acercando, ¿sabes? Se me da una especie como si fuera el origen, fuera el expresionismo. Así como que te vas metiendo y ves así la expresión un poco burda, un poco la encuerada la imagen, por decirlo de alguna manera, y después cuando te vas retirando vuelve a cobrar esa finura, y a la distancia pues son figuras muy bien logradas y todo. ¿Es un juego que tienes o es parte de la técnica y cómo se va dando? Pues bueno, si se refiere a que se acerca uno y se ven como imperfecciones Ajá, sí. Pues eso es porque pues es una manera como de demostrar que pues lejos de las cámaras o de las fotos perfectas, pues aunque sean personajes hiperfamosos o algo, pues son como todos nosotros, ¿no? Con imperfecciones. Es tan padre lo que dijiste que mira, hasta música nos pusieron. Entonces, pero suena medio navideño. Sí, como que se están adelantando. Como villancicos están adelantando un poquito. Bueno, fíjate que esto lo conocí de un pintor que se llama Ángel Zárraga. Y Ángel Zárraga hacía cuadros perfectos o tendientes a la perfección, pero siempre dejaba una parte sin acabar. Una mano, un dedo, un ojo, algo que identificabas que estaba, para que te dieras cuenta del grado de perfección que tenía. Es un poco, pero tú reflejado hacia la cuestión más espiritual. ¿Sí? Sí. Pues eso está muy padre, ¿no? Sí, me gusta. ¿Cuántas exposiciones llevas hasta el momento? Esa es la segunda. La primera fue aquí el año pasado, ¿verdad? El año antepasado, en diciembre. Sí, porque habíamos visto algo aquí en el programa anterior. Sí, oye Pixie, y de esa primera muestra a esta muestra, ¿qué encuentras de diferencia en tu trabajo? ¿Has tenido la oportunidad de analizarlo, de hacer autocrítica y demás? ¿Qué encuentras? Pues cambió todo por completo. En la expo pasada pues era de todo, como que había hongos, televisiones, una dona, o sea, como que no había un tema específico. Y pues ahora puro rostro. De hecho, en la exposición pasada creo que casi no manejé rostros. Okay. Y una pregunta indiscreta. ¿Va? ¿La aguantas? Sí. No, es que desde el primer impacto con la obra me atrapó lo de los ojos, la forma de los ojos y demás, el manejo que tienes. Pero eres un poco tú, ¿no? En los ojos de los cuadros que haces. Sí, pues en general las personas que ven mis cuadros me dicen que la característica o mi estilo se basa completamente en los ojos. Me gusta mucho hacerlos, me gusta el brillo, me gusta lo que transmiten. Ajá. Muy bien. Y platícanos un poco de este proyecto que tienes. ¿Ya estás trabajando en un nuevo proyecto? ¿Estás descansando? ¿Estás pensando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues quisiera ya empezar a preparar otra expo. Me gusta mucho la experiencia de exponer
Y esta semana precisamente empecé un cuadro nuevo, que ya no van a ser rostros porque quiero que mi próxima expo sea completamente diferente. ¿Y a qué te vas? Platícanos, danos una primicia. Pues yo creo que voy a pintar lo mismo que en la primera expo, que era de todo, pero ya utilizando la técnica de esta nueva exposición, porque pues sí, la verdad, aprendí muchísimo pintando rostros. Sí, ya me agarré el micrófono, Jaime, pero ¿cómo Pues llegas? está bien, porque tú eres el experto en las entrevistas. No, pero ¿cómo llegas a conjuntar el acrílico con el pastel? Y luego, ¿qué acabado le das para que el pastel no se te vaya? Pues en el cuadro la base completa es el acrílico, o sea, se hace pues como una plasta, y todo lo que son las facciones, las sombras, los brillos, eso ya se hace con pastel, que es pues lo que le da totalmente el volumen al rostro o al cuadro en general. Ok, por esos planos, perdón Jaime. Una pregunta para sentirte realizada como artista, ¿a qué aspiras? ¿Cuál sería el momento que dirías, esto es lo que yo quería lograr? Pues me encantaría, pues me enamoré de pintar rostros, la verdad, y me encantaría ser retratista y vivir de eso. ¿Sigues con tu tienda? Sí. Sí, ahí en Arteaga. Y de hecho me gusta mucho mi profesión, pero sí, pintar me apasiona mucho. Ajá. ¿Cómo se llama tu profesión? ¿Es que perforadora? Perforadora corporal. Perforadora corporal. Ya vamos viendo que tienes algunos. Sí. He visto gente que se perfora el lóbulo de la oreja y se mete pilas. Sí, se llama expansión. Se llaman expansiones, Dios mío. ¿Qué otra verdad nosotros nombres? Los que traes aquí, ¿qué es? Este se llama labret, septum. Es toda una terminología nueva. Sí. No la manejo para nada, mi Es querido una Jaime. cultura porque en los medios, en la televisión, hemos visto gente que se pone cuernos y que ya son exagerados. Es una transformación, el manejo de la imagen, el manejo del cuerpo en una forma ya pues, demasiado exagerada, pero para ellos no. Sí, ¿no? Pues no. Se llama, pues es la modificación corporal, pero sí, luego sí hay unas cosas muy exageradas. Sí. Sí. Y en esta tienda sigues teniéndola como estudio. Sí. O sea, ahí mismo haces tus creaciones, ahí mismo estás pintando. Sí, pues ahí me la paso pintando porque pues en sí el realizar una perforación pues es un proceso muy rápido, así que yo afortunadamente pues tengo mucho tiempo libre y por eso pues me ha sido posible pues pintar las obras rápido. Qué bien. Y por ejemplo, dentro de esta producción que estás teniendo, ¿qué es lo más importante del rostro? ¿Qué es lo que más te atrapa de él? ¿Por qué estás ahorita ahí metido en esto? ¿Por qué querer ser retratista? ¿Qué es? Pues no sé, siento que es muy motivante hacer un rostro e ir viendo cómo se va pareciendo al modelo. O sea, a mí como que me llena mucho todo ese proceso. Lo estás haciendo de gente con vidas muy interesantes, muy intensas y demás, como es la vida de los artistas, de los hollywoodenses y todos los demás. O grandes personajes como Manson. Pero por ejemplo, ¿no te caerías en un espacio un poco complicado si llegan y te dicen quiero que le hagas un rostro, un retrato a mi mujer No, o a mí? ¿No? Me gustaría. ¿Sí? Sí, de hecho ya he pintado a algunos amigos y me gusta. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta regresando del corte, nos vamos a ir a un corte, me interesa mucho cómo ves tú a la juventud. Regresamos en un momento. Pues sí, entonces nos ibas a platicar de cómo veías tú a tu generación, las cuestiones de la juventud, porque tienen su lenguaje, tienen su forma de expresión, su forma de vestir. El Face. Tienen los Face, tienen la internet. ¿Cómo estás viviendo esta época? Pues bueno, dejando fuera lo de el internet y todo eso, pues yo en mi trabajo
tengo la oportunidad de tratar con muchos jóvenes, pues la mayoría que se perforan pues son adolescentes y pues lo que yo veo en ellos pues son personas que, pues no sé, como que toda la gente le está echando muchas ganas en sí al arte. El Facebook he visto que promueve mucho la creatividad de las personas, o sea, se puede usar negativamente pero también muy positivamente, porque pues las personas tienen ganas como de publicar lo que hacen, sus contactos los ven y eso pues inclusive a mí me sirvió mucho porque pues es una motivación, ¿no? Que alguien le ponga like a tu trabajo. Entonces pues sí, siento que ahorita los jóvenes y Querétaro en general está como en una transición, ¿no? Como en un proceso de crecimiento. Ajá. Y pues creo que estamos en una buena época. Hay mucha inmigración, está llegando muchísima gente a Querétaro, pues por su buena calidad de vida, por su seguridad, porque es bonito. 40 familias diarias. 40 familias diarias. ¿Qué en tu tienda con el trato de los jóvenes y todo eso, sí se nota que venga más gente de fuera o sigues tratando con la misma gente? No, sí se ve, de hecho a mí me pasa muy curioso porque bueno, ya llevo 10 años con mi tienda y veo pues cómo, o sea, llegan chiquitos y veo cómo van creciendo, algunos que perforaban al principio pues ahora ya tienen familias y en lo que yo me doy cuenta es que sí hay mucha gente nueva que llega, o sea, no son siempre mis mismos clientes, sino que como que se va rotando. Y te platican de cómo les va aquí, cómo están. Sí, les gusta mucho Querétaro, pues es un estado muy bonito. Sí. Su mamá fue de las primeras que conoció China, porque formó parte de un equipo de ping-pong de México, seleccionada, Sí. y hizo un viaje a China con visión porque pues, va a ser la potencia. Entonces tu mamá debe estar bien palancas con los chinos, ¿verdad? Sí. Estuvo por allá, conoció China hace bastantes años. O sea, De hecho, todavía era comunista, creo. Sí. Todavía fue en la China comunista. Sí. Ajá. Sí. Oye, y platícame algo, entonces tu mamá es deportista. O sea, en ese tiempo jugaba ping-pong y después tenis y ahorita ya no juega nada. Ya se tranquilizó. Ya. Sí. Yo recuerdo las pláticas con tu mamá. Venía impresionada otra cultura. Decía que a ella le daba asco verlos comer porque todo lo hacían con mucho ruido. Claro. Y me acuerdo muy bien cuando platicaba tu mamá, decía, comen con mucho ruido. Sí, es que para los orientales, no sé si en todos los casos, pero el tronar la boca es la manifestación de que está sabroso. Entonces, entre sorber y tronar la boca te están diciendo que comen bien. Yo tuve la oportunidad de trabajar con japoneses y sentarme en una mesa a comer con japoneses sí es desesperante. Porque estamos acostumbrados a que comes con tus cubiertos y cierras la boca y no haces ruidos. Y estos se hacían tacos de gajos de naranja y tronaban la boca para decir que estaba sabroso. Es raro, es muy contrastante. O el eructo de los árabes también. Haber visitado, sí, para decir que estuvo bueno. Estuvo satisfecho. Ahora, haber visitado China en la época de la China comunista debe haber sido una experiencia extraordinaria. Totalmente cerrada China en aquella época. ¿Verdad? Sí, qué buena oportunidad, ¿no? Sí, caramba, qué buena oportunidad. Cuando hablan de tus viajes, de esto en tu presentación, ¿por dónde has andado? No, pues yo no he viajado mucho, ¿eh? No, porque en la presentación decía es el producto de sus viajes y todo eso. Es que se refería más bien yo creo que a viajes mentales. Ok, viene por ahí. Sí, porque te hace una muy bella presentación, no recuerdo el nombre de la persona. Miguel Loyola. Miguel Loyola, sí, hace una extraordinaria presentación, una interpretación, parece con Teodolito, de donde él habla de las imperfecciones y todo esto. Y entonces, sí, importante. Jaime, yo creo que el trabajo de nosotros es así, a veces andar en túneles, a veces andar en conventos, en salas, siguiendo los pasos de Maximiliano, de Miramón y de Mejía, metiéndonos en mil cosas, pero de repente qué gratificante poder trabajar con los jóvenes, que estén compartiendo con nosotros, aún con la brecha generacional tan amplia, se acota, esa brecha se reduce con el trabajo, con el arte, con la cultura. No es cuestión de jóvenes y viejos, es cuestión de arte y de cultura, y entonces podemos platicar y podemos integrar. Y yo creo que este es otro de los mensajes que podría quedar de la obra de Pixie, que está tomando
personajes no precisamente de su generación. Respeto absoluto para la decisión de los jóvenes. Están viviendo su momento. No puede uno ser crítico porque nosotros lo padecimos. Nos mandaban a la peluquería porque teníamos el pelo corto, sin saber que ahora ya no tenemos pelo. Entonces no nos dejaron gozar esos momentos en que lo teníamos. Era una educación un poco surrealista, ¿no? Te decían, tienes que tener valor civil y levantarte y decir con lo que no estás de acuerdo. Te levantas y dices con lo que no estás de acuerdo y pierdes el trabajo, te corretean, te andas huyendo. Entonces, pero era bellísimo. El mexicano, creo, siempre ha tendido a tener una riqueza moral y espiritual. Puede haber mucha pobreza material, pero todavía hay valores, hay la familia, la unión, la honradez y todo esto que se fomenta, ¿no? Y que no está peleado con ninguna de estas actividades ni de estas expresiones. Qué maravilla, de verdad, qué maravilla de tener un lugar como este, de poder caminar, de irte encontrando exposición tras exposición, eventos, lecturas, teatro, escultura, pues todo esto, ¿no? Y de veras, ¿no te has metido en otros aspectos del arte como la escultura, no, el grabado? No, solo pintura. Estás en esto. Sí. Maru, estás haciendo escuela. Creo yo que muchos jóvenes al verte se van a interesar para recibir la orientación, porque han de tener las inquietudes de la juventud. ¿Tú estarías dispuesta a orientarlos, a dar clase? Sí. ¿Por qué no les das el método que usan los jóvenes, el medio que es tu Face o como quieras tú manejarlo? Mi Face es Maru Pixis. ¿Ah, sí? Maru Pixie. Sí, se andan enojando por allá arriba. Entonces, pues platícanos un poco más. Platícanos, por ejemplo, ¿qué es un día para Pixie? ¿Cómo comienza? ¿Todavía es llevar hija a la escuela o ya no? Sí, pues soy mamá y luego pues también pues en mi local, pues tratar con la gente, perforar me gusta mucho. Y luego pues la mayoría del tiempo de la mañana lo ocupo en mi local y en la tarde pues siempre pinto. A veces hasta me desvelo, a veces me voy durmiendo como hasta las 4 de la mañana de que pues sí me clavo bastante. Okay. Ajá. Y en ese proceso, por ejemplo, ¿qué otra afición te da? ¿Lectura, música? La música me encanta. ¿Sí? ¿Te alimentas también de esto? Sí. ¿Puedes trabajar con música? Sí, de hecho es básico. Su papá es maestro de música de nivel, música barroca, de canto gregoriano, de la música pues religiosa, es uno de los más connotados maestros que hay en Querétaro. Autor del himno a Querétaro. Autor del himno a Querétaro. Hay varios himnos a Querétaro, ¿verdad? Sí. Al menos uno más, sería como el segundo, más o menos. Él tiene una marcha, es un himno, una marcha a Querétaro. Y pues hemos estado con él, nos da mucho gusto estar contigo, Maru, porque pues vemos que es una realidad ya lo que tienes. Y desde luego estás aportando mucho a Querétaro. Sí. Y pues no sé, en este caminar, ¿cuánto tiempo, año y medio para el siguiente trabajo presentarlo? Pues me gustaría que fuera el mismo periodo que hubo de la primera expo a esta, aproximadamente un año y medio. Un año y medio, 2 años, con eso más o menos para conjuntar el material. Sí. Sí, qué padre, qué padre. Bueno, y ahora tu hija fotógrafa. Le gusta mucho. Sí. Sí. Qué padre. ¿Cómo se llama tu niña? Recuerda. Se llama Camila. Camila. Muy bien. Y Jaime, pues imagínate nada más que si esto es ahorita, con estos grupos, con esta generación de la de Pixie que están dejando esto, y ya hay este tipo de centros, este tipo de lugares y están los espacios en la internet y todo, no sé cómo vayan a ser las manifestaciones artísticas en 3, 5 años, porque antes el arte era la infraestructura, era lo que iba hasta arriba, hasta adelante, era la vanguardia, y ahora no, ahora es la tecnología, ¿no? Ahora el arte muchas veces se tiene que adecuar a la tecnología porque van con unos avances tremendos, ¿no? El aereógrafo, por ejemplo, que no se utilizaba. Un cuadro que vimos en el estudio de Víctor Cauduro, que me encantó, porque ya era la fusión con cuestiones, tabletas electrónica. De la electrónica.
Entonces él trabaja sobre lajas, sobre piedras, y de repente ver el trabajo sobre lajas, sobre piedras con tarjetas electrónicas y demás, es también una función muy interesante, ¿no? Los componentes electrónicos de la computación, que todos los jóvenes lo conocen, y él quiso como un sistema de transición en la pintura en piedra, poner elementos pues reales, una trompeta, cosas así. Claro. Sí, oye Pixi, y cuando estás así en una entrevista como esta que estamos compartiendo contigo, ¿no te dan ganas de decir, si ustedes pregunte, y yo a ver si les pregunto? ¿Te da alguna inquietud? No, pero hay algo que quisiera decir, que es darle las gracias a Gabriel Horner, y al Museo de la Ciudad, porque es un lugar increíble, a mí me encanta. Es de ustedes, ¿no? Sí, es que sí, como que sí apoyan mucho. Sí. Y lo que se oye de fondo pues, es que tiene vida el museo. Claro. Sí. Hay participación, hay canto, hay el dinamismo y la inquietud de la juventud, que eso es muy saludable. Claro. Fíjate, Jaime, que pasa algo que a veces nos llega a suceder, que se acaba el tiempo y nos quedamos con ganas de seguir platicando con Pixi otro rato, pero ya se nos agotó el tiempo, nos tenemos que ir. Así es esto, los programas de televisión. No quisiera salir del programa sin agradecerte, Pixi, que me hayas dado la oportunidad de aquella entrevista y ahora de ver la evolución de tu trabajo, y felicitarte porque la verdad está padre. Muchas gracias. Reitero la felicitación. Gracias. Porque muy buena obra y sobre todo la rapidez con la que lo estás haciendo. Qué bueno. Pues muchas gracias. Nos vamos a retirar y regresamos pronto en otro programa donde vamos a entrevistar a Gabriel Horner. El causante de todos estos espacios.